Leopoldo Domínguez. Bienvenido, diputado. Al contrario, es un gusto, Salvador, acompañarnos en este programa. Platícanos en qué va el tema del juicio político contra el exgobernador y, bueno, ¿cuándo toman alguna decisión al respecto? Con mucho gusto te comento que el proceso va avanzado en 4 denuncias de juicio político. El Congreso de Nayarit al día de hoy tiene 8 denuncias de juicio político contra diversos funcionarios de las dependencias de gobierno y los organismos autónomos. Pero el día de hoy 4 de ellos se han iniciado ya desde hace algunos meses. Y en este momento está convocada la sección instructora, que es la que lleva todo el procedimiento antes de pasar al Pleno, para el día de mañana. Sí. Yo soy integrante, somos 4 compañeros diputados, yo la presido, y el día de mañana vamos a discutir y en su caso aprobar la propuesta de dictamen en el caso específico de los 2 juicios en contra del exgobernador, uno de ellos específicamente en contra de él, por enriquecimiento ilícito precisamente, el otro por un probable desvío de recursos en contra del Fondo de Pensiones del Estado. Este contempla al exgobernador y algunos de sus exfuncionarios, específicamente el exsecretario de Finanzas, el exsecretario de la Contraloría, y hay otro juicio para un magistrado del Tribunal Administrativo, por abuso de confianza. Entonces, el día de mañana estaremos conociendo la propuesta de dictamen, debatiéndola en la sesión y, bueno, en su caso, aprobándola o no, para de ahí pasar al Pleno del Congreso y, bueno, que se dictamine por la mayoría calificada. ¿Qué es lo que se está proponiendo en este dictamen? Lo vamos a conocer el día de mañana. ¿Qué se está proponiendo? El debatir y votar, en su caso, una probable inhabilitación que pudiera llegar hasta 20 años por los posibles delitos. De enriquecimiento ilícito y abuso de funciones. O sea, que no podría volver a ocupar un cargo en el Estado. Cuando menos en 20 años. En 20 años. Es una inhabilitación. La propuesta puede ser 20, puede ser 10, está a debate pues el tiempo en que dure y mañana pues nuestros compañeros estaremos discutiendo la viabilidad de esta propuesta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la investigación federal? El Congreso de Nayarit ha pedido algún reporte al gobierno federal, la PGR, ¿en qué va el asunto? Porque hasta donde nos quedamos había esta acusación formal de enriquecimiento ilícito por parte de la PGR, pero ya no se ha sabido. No, curiosamente, lo que ha sucedido, no nada más con el exgobernador, sino con algunos de sus exfuncionarios, incluso el extitular de la Auditoría Superior del Estado, han logrado que un juez federal de Zapopan les otorgue suspensiones provisionales. Amparos. Exactamente, entonces eso pues lamentablemente ha complicado el proceso, lo ha prolongado. Algunas gentes incluso pues se desesperan y nos dicen, ¿por qué dura tanto tiempo? Bueno, porque debemos cumplir. Hoy el Congreso, de acuerdo a esas suspensiones, puede seguir con el procedimiento y llegar a la dictaminación final en el Pleno y no ejecutar hasta que el juez resuelva de fondo. ¿Qué nos llama la atención? Pues que es el mismo juez para el exgobernador, el mismo juez para sus funcionarios, el mismo juez para los magistrados, y bueno, y a todos, curiosamente, sin discusión, pues les otorga suspensiones. Nosotros ya incluso pues estamos promoviendo una queja ante el Consejo de la Judicatura por ese tema. Para que revisen la actuación de este juez. Así es. Ahora, Roberto Sandoval sigue viviendo en este momento en Nayarit. ¿Y cuál es el sentir de la población respecto a todas estas denuncias? Hemos conocido sus ranchos, sus caballos pura sangre. Lo vemos como un gobernador con mucha riqueza cuando se sabe que su origen y sus ingresos no daban para eso, pues. Bueno, la gente se desespera y se desanima porque ve que el proceso es largo, es tedioso. La gente sigue manteniendo una enorme expectativa de justicia porque finalmente en el sexenio anterior tuvimos personajes siniestros, por llamarlos de alguna manera, que no nada más estamos hablando del exgobernador. Recordemos el caso del exfiscal, hoy preso en Nueva York, Unidos. Y que bueno, generó y sembraron en todo el estado terror. La gente estaba muy atemorizada, extorsiones, secuestros, despojos, ¿no? Despojos
al de por tierras. mayor. Aquí tuvimos denuncias de ese tipo, entrevistamos una vez incluso a algunas personas que habían sufrido estos despojos, nos hablaban del modus operandi en el que los obligaban a firmar escrituras para quitarles sus tierras. ¿Qué ha pasado en esos casos? ¿Se han resarcido los daños o siguen todo eso pendiente? No, están en proceso, la Fiscalía está armando algunos expedientes y bueno, esperando que lleguen a buen término, precisamente para cumplir con esa expectativa que hoy la gente tiene en esos dos casos en particular. ¿Cómo explicarle a la gente que dice usted, la gente se desespera, la gente quiere justicia? ¿Cómo explicarle que casos tan evidentes de corrupción, que hubo denuncias tan graves, hablaba usted del exfiscal, yo hablaba de estos ranchos que se le conocen al gobernador, que en ningún caso, bueno, tienen que ver con lo que hubiera podido ganar como mandatario del Estado? ¿Cómo explicarle que pues la justicia tarda tanto en llegar pues en estos casos en un país como el nuestro? Bueno, yo creo que, como dicen por ahí, se predica con el ejemplo, o sea, demostrando que efectivamente estamos haciendo las cosas bien, que no quedó en el cajón del olvido, y de repente van al Congreso porque creen que el Congreso pudiera, no, casi al término de la legislatura anterior, de manera tramposa, diría yo, modifican la Constitución y le quitan al Congreso, seguramente porque sabían que íbamos a llegar nosotros, le quitan al Congreso la facultad para denunciar penalmente exclusivamente al gobernador. Claro. Es decir, en este momento el Congreso no está facultado, y si reformáramos la ley para recuperar esa facultad, pues no la podemos aplicar con el exgobernador, tendría que ser a futuro. ¿Y el actual gobernador Antonio Echevarría no ha iniciado procesos locales? Le pregunto porque hay casos, por ejemplo, Chihuahua, Veracruz, donde además de las acusaciones federales, ellos tienen también denuncias en sus estados. Sí las hay, están en manos de la Fiscalía del Estado, se están integrando los expedientes, incluso algunos de ellos. Tuvimos un caso muy lamentable de un fraude por el ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, que también fue un escándalo, también anda huyendo de la justicia, y bueno, ha sido complicado que en el Tribunal Superior de Justicia también estén en la misma frecuencia. Lamentablemente algunos jueces pues han atorado el proceso, y no ha sido fácil, pero sí, el gobierno del Estado está empujando algunas denuncias, no nada más en contra del exgobernador, sino en contra de muchos de sus exfuncionarios, ¿no? Se hablaba, y lo publicamos acá en algunas columnas, que había habido algún tipo de alianza entre Roberto Sandoval y el partido de Morena, ahora que ganaron la elección pasada. ¿Existe esto? O sea, se hablaba de gente ligada a Sandoval que está en Morena. Sin duda. Nayarit es un estado muy pequeño, y desde que inició el proceso electoral, muchas gentes que eran cercanas o son cercanas a Roberto Sandoval, que fueron sus funcionarios, pues aparecieron como candidatos de Morena, aparecieron haciendo campaña por Andrés Manuel, y bueno, es muy evidente que hay ahí una alianza. Incluso personajes como el famoso Layín, que el día de ayer ya se vinculó a proceso, ya afortunadamente, hace un rato veíamos la información, por la venta de una pista de un pequeño aeropuerto. Valía 35 millones, lo vendió en 12, y al ayuntamiento pues no llegó ni un peso, curiosamente. O sea, que no robó tan poquito como decía. No era tan poquito. ¿Qué les ofrece el presidente del Congreso de Nayarit a los nayaritas que siguen indignados pues con lo que pasó el sexenio pasado en su estado? A ver, yo lo que creo es que hay que generar certeza en ellos, que hay que generar tranquilidad, hay que generar confianza. Primero, de que no vamos a regresar a esos tiempos. Eso yo creo que se ha dado, creo que hemos caminado por la ruta adecuada. Y segundo, que estamos trabajando, que les vamos a dar resultados. Se cruza con el proceso electoral que acabamos de vivir, y bueno, esa expectativa pues crece aún más. Yo creo que vamos a cumplir, yo creo que se va a hacer justicia, porque al final en la campaña la gente pedía de repente trabajo, pedía algún asunto de salud o del campo, pero el mayor reclamo fue permanentemente la justicia. Y ahí es donde creo que estamos enfocados nosotros. Estaremos muy pendientes de esta reunión mañana de la sección instructora y la decisión que tomen en los casos de juicio político contra el exgobernador Roberto Sandoval. Le agradecemos mucho habernos visitado. Al contrario, fue un placer. Muchas gracias al diputado Leopoldo Domínguez, lo conocen allá en Nayarit como Polo Domínguez, presidente del Congreso local allá en Nayarit. Gracias, buen día.